Todavía recuerdo el calor de las luces fluorescentes del edificio de la Gran Vía y la manera en que la atención se acumula como polvo en una oficina de diseño abierto. Mi marido estaba de pie en el estrado que usábamos para las reuniones trimestrales, y yo 2 escalones más abajo, con mi cuaderno abierto y la espalda recta. Él representaba la indignación, como algunas personas representan el liderazgo, y la sala lo recompensaba con risas nerviosas que rebotaban entre las paredes de cristal y las plantas decorativas que nadie regaba de verdad. El veredicto que pronunció, mi supuesto despido, condicionado a una disculpa pública hacia su ex, cayó menos como una decisión empresarial y más como teatro montado para una audiencia aburrida. Yo medí mi respiración hasta que coincidió con el zumbido del aire acondicionado. No discutí, porque no había nada con qué discutir. Solo había un juego de poder ilegítimo diseñado para el espectáculo. Cerré mi cuaderno con cuidado, el papel fresco bajo las yemas de mis dedos, y catalogué quién sonrió con suficiencia, quién apartó la mirada y quién hizo una mueca. Esas reacciones importarían después. Sus caras ya formaban un mapa de dónde la verdad podría encontrar aliados y dónde se toparía con puertas pulidas que no se abren. El eco de las sillas y los susurros me siguieron de vuelta a mi escritorio. La oficina olía a café de máquina y a esa mezcla de perfumes caros que siempre flotaba en el departamento de marketing. Escribí un solo correo para mí misma con 4 puntos: documentar, extraer, notificar, proteger. Luego escribí otro a mi abogada con un asunto que decía simplemente cronología. Mantuve mi postura neutral, archivé el incidente como cualquier otro evento de riesgo y dejé que el teatro terminara sin darle un bis. Por la ventana se veía el tráfico de media tarde en la calle Alcalá, ese río constante de coches y autobuses que nunca para. La gente caminaba con sus bolsas de El Corte Inglés y sus cafés para llevar, ajenos al pequeño desastre que acababa de desarrollarse en la 5ª planta. Había algo reconfortante en eso, en la indiferencia del mundo exterior. La ciudad seguía siendo la ciudad. Los semáforos cambiaban. Los turistas seguían sacando fotos en la Puerta del Sol. Y yo seguía siendo quien era, con o sin el teatro de mi marido. Miré la foto enmarcada en 1914. Mi escritorio, una de la boda en el Escorial hace 6 años. Qué joven me veía entonces, qué esperanzada. Pensaba que casarme con el director ejecutivo de una empresa tecnológica significaba compartir una visión, no convertirme en parte del decorado de su ego. La empresa había empezado en un garaje en Chamberí, con 3 personas y una idea sobre software de gestión. Ahora teníamos 120 empleados, oficinas en Barcelona y Valencia, y un marido que confundía su posición con la realidad misma. Lo irónico era que yo había construido gran parte de lo que él presumía. El marco de cumplimiento normativo que nos salvó de una multa de la Agencia de Protección de Datos. El sistema de auditoría interna que descubrió un fraude de proveedores antes de que explotara. La política de recursos humanos que comenzó a cerrar la brecha salarial de género que él había creado contratando solo a sus amigos del máster de ESADE. Pero en su narrativa, yo era la esposa que había tenido suerte de tener un puesto, no la profesional que había ganado cada centímetro de su posición. El equipo de ventas empezó a dispersarse, arrastrando sillas y recogiendo tablets. Algunos me lanzaron miradas de reojo, esa combinación española de curiosidad e incomodidad ante el conflicto ajeno. Marta, de contabilidad, me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Javier, el desarrollador senior que reportaba conmigo desde hacía 3 años, se quedó un momento más de lo necesario ordenando sus papeles, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. La tarde se deslizó hacia esa luz dorada
que Madrid tiene en octubre, cuando el verano ya se fue, pero el frío aún no llega del todo. Yo me quedé en mi escritorio, aparentemente tranquila, revisando documentos en mi pantalla. Pero lo que realmente hacía era construir. Cada clic, cada archivo guardado, cada correo archivado era un ladrillo en la muralla que estaba levantando. No con rabia. La rabia es inútil en estos casos. La construía con precisión, con la misma atención al detalle que ponía cuando revisaba contratos o diseñaba protocolos de seguridad. A las 7, cuando la oficina empezaba a vaciarse y el edificio tomaba ese aire de abandono que tienen los espacios laborales al final del día, saqué mi móvil y llamé a Carmen, mi abogada. La conocía desde la universidad, desde los años en que estudiábamos Derecho en la Complutense y compartíamos bocadillos de tortilla en la cafetería. Ahora tenía su propio despacho en Salamanca y una reputación que hacía temblar a los abogados corporativos. Le conté todo en 10 minutos. Ella escuchó sin interrumpir, solo haciendo ese sonido que hacen los abogados cuando están tomando notas mentales. Cuando terminé, hubo un silencio breve. Luego dijo: «Mañana a las 8 en mi despacho. Trae todo lo que tengas. Y Alba, respira. Esto es manejable. Es más, es predecible. Los hombres como tu marido siempre cometen los mismos errores. Dejan huellas porque creen que son inmunes». Colgué y miré por la ventana. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse, una constelación urbana que se extendía hasta la casa de campo. Guardé mis cosas en el bolso, el portátil, el cargador, una foto de mi madre que siempre tenía en el cajón. No sabía si volvería mañana, no sabía qué pasaría en los próximos días, pero sabía esto: no iba a disculparme. No iba a arrodillarme ante la ex de mi marido para conservar un trabajo que había ganado con mi propio esfuerzo. No iba a validar este circo con mi participación. Antes de irme, pasé por el baño. Me miré en el espejo, esas luces duras que hacen que todos parezcan cansados. Me retoqué el pintalabios, más por costumbre que por necesidad. Me alisé el pelo. Me recordé a mí misma quién era. Alba Márquez, 34 años, licenciada en Derecho y Administración de Empresas, 5 años construyendo esta compañía desde adentro, autora de los sistemas que la mantenían funcionando. No era la esposa de nadie en este edificio, era yo misma. Y eso, decidí, mientras salía del baño y caminaba hacia el ascensor, era suficiente. El vigilante de seguridad, Miguel, me saludó con su acento andaluz mientras yo pasaba por el vestíbulo. «Buenas noches, doña Alba». Siempre me llamaba doña, aunque le había dicho 1000 veces que solo Alba estaba bien. Le devolví el saludo y salí a la calle. El aire de octubre me golpeó, fresco y limpio, después de la atmósfera reciclada de la oficina. Caminé hacia el metro sin mirar atrás. No pensé en venganza. Pensé en justicia. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Llegué a casa pasadas las 8, al pequeño piso de lavapiés que había alquilado 3 meses atrás, cuando las cosas en el matrimonio empezaron a torcerse de verdad. Mi marido seguía en el ático de Chamartín, ese piso que habíamos comprado juntos, pero que él consideraba suyo porque su nombre aparecía primero en la escritura. Yo me había llevado lo mínimo: ropa, libros, mi ordenador personal, lo suficiente para funcionar, lo suficiente para ser libre. Preparé un té y me senté en la mesa pequeña junto a la ventana que daba al patio interior. Se oían voces de vecinos, el tintineo de platos, una canción de Rosalía que alguien ponía demasiado alta. Abrí mi portátil y comencé. No con rabia, eso ya lo he dicho, con método. La tarde la pasé construyendo un inventario que ningún auditor podría desestimar. Un inventario de verdad,
de evidencia, de hechos que no se pueden discutir porque están escritos en sistemas que no mienten. Empecé por lo básico. Exporté los registros de acceso que mostraban quién había entrado en mis proyectos sin autorización durante el último mes. Cada entrada quedaba registrada en el sistema, con fecha, hora y dirección IP. Ahí estaba mi marido, revisando mis documentos a las 11 de la noche, a las 2 de la madrugada, los fines de semana. No era supervisión, era vigilancia. Extraje las historias de versiones del marco de cumplimiento normativo que había creado hace 2 años, el mismo que ahora usaban todas las áreas de la empresa. Lo guardé todo en un disco duro cifrado con verificaciones hash. Nada de esto era paranoia, era precaución. La estructura de la empresa se desplegó ante mí como mi propio sistema circulatorio. Los contratos con proveedores que yo había negociado, salvando miles de euros en comisiones innecesarias. Los calendarios de retención de datos que había diseñado para cumplir con el RGPD europeo. La política de denuncias que existía más en papel que en la práctica, pero que ahora iba a usar exactamente para lo que estaba diseñada. Cada documento, cada correo, cada acta de reunión era una pieza de un rompecabezas que comenzaba a mostrar su imagen completa. Los nombres y las fechas aterrorizan a los matones más que las voces alzadas. Eso lo aprendí trabajando en el departamento legal de una multinacional antes de unirme a la empresa de mi marido. Los matones corporativos funcionan con ambigüedad, con zonas grises, con ese espacio donde las cosas se entienden pero no se dicen. Pero cuando pones fechas, horas, nombres de testigos y referencias a políticas escritas, la ambigüedad se evapora. Marqué con tiempo cada interacción relevante. El correo de la asistente ejecutiva, Lucía, que me había convocado a esa reunión. El mensaje de Slack de mi marido 2 días antes, donde insinuaba que yo no entendía mi lugar en la empresa. Los correos anteriores donde intentaba mezclar agravios personales con directivas corporativas. Cada uno era pequeño, lo suficientemente pequeño para pasar como excentricidad o mal humor, pero juntos formaban un patrón de acoso laboral, de abuso de autoridad, de uso de recursos empresariales para resolver problemas personales. La imagen que emergía no era solo despido improcedente, era acoso laboral sistemático disfrazado de autoridad gerencial, y eso, en España, con las leyes laborales que tenemos, era un error grave. A medianoche seguía trabajando. El piso estaba en silencio excepto por el tecleo de mi ordenador y el zumbido ocasional de la nevera. Tomé otro té, esta vez manzanilla, y continué. Reuní evidencia de mis contribuciones. Los parches de seguridad que neutralizaron una exposición costosa el invierno pasado, cuando descubrimos que nuestro servidor de copias de seguridad estaba mal configurado y cualquiera con conocimientos básicos podría haber accedido a datos de clientes. Yo había detectado el problema, coordinado la solución y redactado el protocolo nuevo. Guardé todos los correos, todas las facturas de los consultores externos que contraté, todos los informes de seguimiento. Luego estaba la auditoría de la cadena de suministro, que nos salvó de un colapso turbulento cuando uno de nuestros proveedores principales quebró sin avisar. Yo había sido quien insistió en diversificar, quien identificó proveedores alternativos, quien negoció contratos de contingencia. Estaban todos los documentos, todas las presentaciones que había hecho al consejo, todas las objeciones de mi marido que había quedado registradas en las actas. Él había querido seguir con el mismo proveedor porque el dueño era su amigo del colegio. Yo había insistido en profesionalizar. Al final me había dado la razón solo cuando no tuvo más remedio.
y estaba la rúbrica de contratación que comencé a implementar para cerrar la brecha de equidad en la empresa. Cuando llegué, el 80% del personal técnico eran hombres, no porque las mujeres no aplicaran, sino porque el proceso de selección era informal, basado en referencias de la red de mi marido. Yo había diseñado un sistema objetivo, pruebas técnicas anónimas, entrevistas estructuradas, paneles diversos. En 2 años, la proporción de mujeres en tecnología había subido al 35%. No era perfecto, pero era progreso, y todo estaba documentado. Mientras recopilaba esta evidencia, también documentaba la otra cara. Las promociones dadas como premios de consolación a empleados que eran amigos de mi marido, pero que no cumplían los requisitos del puesto. Las políticas dobladas para calmar su ego, como cuando cambió el proceso de aprobación de gastos para que él no tuviera que justificar sus viajes personales mezclados con los de negocios. La cadena de mando que terminaba en nuestra mesa del comedor, donde él tomaba decisiones sobre la empresa mientras comíamos paella los domingos. La diferencia entre gobernanza y control nunca había sido más clara. Gobernanza es sistemas, procedimientos, separación de poderes. Control es una persona decidiendo todo según su humor del día. Y yo estaba lista para colocar esa diferencia bajo una luz muy brillante. A las 2 de la madrugada, el dossier tenía columna vertebral. 50 páginas de evidencia organizada cronológicamente, con índice, referencias cruzadas y anexos. Cada afirmación tenía su documento de respaldo. Cada acusación tenía su prueba. Lo guardé en 3 lugares. Mi disco cifrado, la nube con autenticación de 2 factores y una copia impresa que puse en un sobre sellado con la fecha escrita a mano. Antes de acostarme, escribí un correo a Carmen adjuntando todo. El asunto decía: material para reunión mañana 0800. No dije nada más. Ella sabría qué hacer con esto. Había pasado suficientes años litigando casos laborales para reconocer oro cuando lo veía. Y esto era oro. Oro sólido, verificable, incontestable. Me tumbé en la cama, pero no pude dormir enseguida. La adrenalina seguía corriendo por mis venas. Miraba el techo, las sombras que hacían las luces de la calle al filtrar por las persianas. Pensé en mi madre, que había trabajado toda su vida como administrativa en un hospital y que me había enseñado que el trabajo digno se defiende, que nadie te regala nada, pero nadie puede quitarte lo que has ganado legítimamente. Pensé en las mujeres de mi familia, mi abuela que había criado 5 hijos sola después de que mi abuelo muriera en un accidente de construcción. Mujeres que habían aguantado, sí, pero que también habían luchado a su manera. Yo no estaba aguantando, estaba luchando. Pero no con gritos o portazos, con documentos, con datos, con la ley, con las mismas herramientas que mi marido pensaba que solo él sabía usar. Y esa era mi ventaja. Él me había subestimado tanto tiempo que no veía lo que yo era capaz de hacer. Cuando finalmente me dormí, pasadas las 3, soñé con oficinas vacías y documentos que brillaban como brasas. No fueron pesadillas, fueron mapas. Me desperté antes de que sonara el despertador, con esa claridad que viene después de tomar decisiones irreversibles. Eran las 6:30 de la mañana. Madrid todavía estaba oscuro, esa oscuridad de finales de octubre que huele a hojas mojadas y a cafeterías que empiezan a abrir. Me duché con el agua casi fría para terminar de despertar, me vestí con mi traje gris, el que usaba para las presentaciones importantes, y salí sin desayunar. El hambre vendría después. Ahora solo había espacio para enfoque. El despacho de Carmen estaba en la calle Serrano, en uno de esos edificios antiguos con portal de mármol y ascensor de hierro forjado que hace ruido al subir.
Llegué 10 minutos antes de las 8. Ella ya estaba allí, por supuesto. Carmen era de esas personas que llegan antes que todos y se van después que todos. Su asistente, un chico joven llamado Roberto, que estudiaba un máster por las tardes, me ofreció café. Acepté. Estaba fuerte y amargo, exactamente como me gustaba. Nos sentamos en su despacho, una sala con estanterías hasta el techo llenas de códigos legales y carpetas de casos. Había una foto enmarcada de su graduación, otra de su boda y una de ella corriendo un maratón. Carmen no era solo abogada, era corredora, escaladora, una persona que entendía la resistencia física como metáfora de la resistencia legal. Desplegó mi dossier sobre su escritorio de roble y se puso las gafas. Leyó en silencio durante 20 minutos. Yo bebía mi café y miraba por la ventana hacia la calle, donde Madrid empezaba su ritual diario de tráfico y prisa. Finalmente levantó la vista. «Alba, esto es excelente». «No, es más que excelente. Es hermético. He visto casos con la mitad de esta evidencia ganar en tribunales laborales sin sudar. Pero tenemos que actuar rápido. Tu marido va a empezar a hacer control de daños en cuanto se dé cuenta de que no vas a aparecer en la oficina hoy pidiendo perdón». Asentí. «Ya lo sé. Por eso estoy aquí tan temprano». Carmen cerró la carpeta y se reclinó en su silla. «Vale, aquí está el plan. Vamos a presentar múltiples acciones simultáneamente. Primero, una demanda laboral por despido improcedente y acoso. Segundo, una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Tercero, y esto es importante, vamos a activar la política de denuncias de irregularidades de tu empresa dirigida directamente al Consejo de Administración Independiente, saltándote a tu marido por completo. Ese consejo existe precisamente para este tipo de situaciones». «¿Y la orden de protección?», pregunté. Había estado pensando en esto durante toda la noche. «Vamos a solicitar medidas cautelares para proteger la integridad de las pruebas digitales y para prevenir cualquier represalia adicional. Incluiremos una orden para que tu marido no interfiera con tu reputación profesional ni intente sabotear tus relaciones laborales. Los jueces están cada vez más sensibilizados con el acoso laboral, especialmente en contextos de violencia de género económica». Roberto entró con más café y un plato de galletas María. Carmen le pidió que convocara a 2 personas más, otra abogada del despacho especializada en derecho laboral y un procurador que trabajaba con ellos habitualmente. «Vamos a necesitar toda la artillería», dijo Carmen. «Esto no es solo un caso laboral, es una declaración de principios». Durante 1900, las siguientes 2 horas, el despacho se convirtió en una sala de operaciones. Revisamos cada documento, preparamos declaraciones juradas, redactamos la demanda con un nivel de detalle que dejaba poco espacio para la interpretación. Carmen dictaba, Roberto escribía, la otra abogada verificaba referencias legales. Yo proporcionaba contexto, nombres, fechas adicionales. Era como construir un edificio. Cada pieza tenía que encajar perfectamente con la siguiente. A las 10, los documentos estaban listos. 3 juegos completos. Uno para el juzgado de lo social, uno para la inspección de trabajo, uno para el consejo de administración de la empresa. Carmen llamó a un servicio de mensajería especializado en notificaciones legales. «Quiero que los papeles se entreguen simultáneamente», dijo, «a las 11 en punto. Ni un minuto antes, ni un minuto después. La sincronización es clave». Mientras esperábamos, bajé a la calle a caminar. Necesitaba aire, necesitaba moverme. Serrano estaba llena de mujeres con bolsas de compras y ejecutivos hablando por teléfono. Entré en un pequeño café en una esquina.
uno de esos lugares antiguos, con barras de zinc y camareros que te llaman guapa, sin que suene condescendiente. Pedí un cortado y una tostada con aceite y tomate. El camarero, un señor mayor, con acento extremeño, me preguntó si estaba bien. Debía tener una cara rara. Le dije que sí, que solo era un día complicado. Todos los días son complicados, niña, dijo él. Lo que importa es cómo los enfrentas. Tenía razón. Comí mi tostada, bebí mi cortado, pagué y volví al despacho. Eran las 10:30. Carmen estaba al teléfono con el procurador, confirmando detalles. Roberto había salido a recoger los sellos oficiales del Colegio de Abogados. Todo se estaba moviendo con la precisión de un ballet bien ensayado. A las 10:45 llegó otro correo a mi móvil. Era de Lucía, la asistente ejecutiva de mi marido. El asunto decía: urgente, reunión. Abrí el mensaje. Mi marido quería verme en su despacho a las 12 para resolver el malentendido de ayer de manera profesional. Profesional. La palabra me hizo reír. Carmen, que estaba mirando por encima de mi hombro, también sonrió. «No vas a ir, ¿verdad?» «No», dije. «Ya no juego según sus reglas». A las 11 en punto, los mensajeros salieron con sus sobres. Carmen los vio partir desde su ventana como un general viendo partir a sus tropas. «Ahora esperamos», dijo. «Van a tardar entre 30 minutos y 1 hora en entregar todo. Para las 12, tu marido va a saber que esto es real». Decidí no volver a la oficina todavía. En vez de eso, fui a otro lugar que había estado evitando, el edificio donde estaba nuestra empresa. Pero no subí. Me quedé en el café de la planta baja, el mismo donde a veces tomábamos el almuerzo todo el equipo. Me senté cerca de la ventana con un libro que ni siquiera intenté leer. Solo quería estar cerca, ver qué pasaba, sentir el pulso de lo que estaba por venir. Los empleados empezaron a llegar para la pausa del café de media mañana. Reconocí a varios. Marta de contabilidad, que me hizo un gesto discreto con la mano. Javier, el desarrollador, que parecía sorprendido de verme allí pero no dijo nada. Algunos más que ni me miraron, probablemente porque no sabían cómo actuar. El ambiente era extraño, como si todos supieran que algo estaba pasando, pero nadie supiera exactamente qué. A las 11:30 vi llegar una furgoneta de mensajería al edificio. Mi corazón empezó a latir más rápido. Era uno de los mensajeros de Carmen. Vi cómo entraba al edificio con un sobre grande. 5 minutos después salió sin él. Primera entrega hecha. Los documentos para el Consejo de Administración habían sido depositados en la oficina de la secretaria del Consejo, una mujer mayor que llevaba 20 años en la empresa y que no respondía a mi marido, sino al Consejo directamente. 15 minutos después, otro mensajero llegó. Este llevaba uniforme oficial, probablemente del juzgado. Subió, bajó, segunda entrega hecha. Los papeles del juzgado habían sido presentados. Oficialmente, ahora había un caso legal en marcha. No era solo amenaza, era realidad registrada en el sistema judicial español. Miré mi teléfono. Las 12:10. Mi marido estaría esperándome en su despacho para su reunión profesional. Pero yo estaba 3 plantas más abajo, bebiendo café con leche y viendo cómo se derrumbaba su mundo de control cuidadosamente construido. Mi móvil vibró. Un mensaje de Carmen. Todos los documentos entregados y confirmados. Sello del juzgado registrado a las 11:47. Inspección de Trabajo recibirá su copia esta tarde por correo certificado. Estás protegida. Ahora viene la parte interesante. Guardé mi móvil y saqué mi tarjeta de identificación de la empresa del bolso. La miré durante un momento largo. Mi foto, mi nombre, el logo de la empresa. Había llevado esta tarjeta durante 5 años.
Había abierto puertas con ella, había entrado temprano y salido tarde, había construido cosas que importaban. Ahora iba a devolverla, no como rendición, sino como declaración. No necesitaba esta tarjeta para definir quién era. Yo era Alba Márquez antes de conocer a mi marido. Seguiría siendo Alba Márquez después de él. Me terminé el café, dejé propina y subí al vestíbulo del edificio. Miguel, el guardia de seguridad, estaba en su puesto. Don Alba. Me saludó con su habitual confusión de géneros que ya no me molestaba en corregir. Le entregué mi tarjeta. La devuelvo oficialmente, dije. Hay un sobre con mi nombre en recepción que contiene la documentación completa del proceso de devolución de activos de la empresa. Todo está inventariado y firmado. Miguel pareció confundido, pero tomó la tarjeta. ¿Segura, doña Alba? ¿Quiere que llame a alguien? No hace falta, Miguel. Todo está en orden. Cuídate. Salí del edificio y el sol de mediodía me golpeó como un foco. Madrid brillaba, toda piedra limpia y cielo azul de otoño. No miré atrás. No pensé en venganza. Pensé en justicia, en dignidad, en el sonido de una puerta cerrándose suavemente, pero de manera definitiva. Había trazado mi línea y estaba del lado correcto de ella. La oficina comenzó su actuación habitual de productividad a las 9 de la mañana. Los teclados sonaban en su ritmo constante, las risas calculadas de los comerciales rebotaban entre las mesas. El clic de zapatos caros decía «importante», sin necesidad de palabras. Yo sabía esto porque durante 5 años había sido parte de esa coreografía diaria. Ahora la observaba desde fuera, desde el café de abajo, con mi segundo cortado del día y una sensación de calma que solo viene después de soltar algo pesado. Mi marido apareció en la oficina a las 9:15, según me contaría después Marta por mensaje. Llegó con su maletín de piel italiana y su sonrisa de ejecutivo que había ensayado frente a tantos inversores y periodistas. Recorrió el pasillo entre ventas y desarrollo como un político en desfile, distribuyendo saludos y palmadas en hombros. Buscaba señales de sumisión y tal vez la disculpa que pensaba que sellaría su espectáculo como precedente permanente. Buscaba el momento en que Alba Márquez bajara la cabeza y aceptara que su lugar en esta empresa era un favor, no un derecho ganado. Pero encontró algo distinto. Encontró un escritorio vacío donde solía estar mi cargador enrollado con precisión. Encontró la ausencia de mi identificación y la presencia de un recibo impreso y firmado que confirmaba su devolución oficial, con fecha y hora sellada por el sistema de seguridad. Encontró, según me contó Javier en una llamada susurrada desde el baño, una expresión que nunca le había visto. Confusión genuina, mezclada con algo que podría haber sido miedo. Mi escritorio no solo estaba vacío, estaba ordenado con la clase de intención que comunica más que cualquier nota de renuncia. Los cajones cerrados pero no con llave, la silla alineada perfectamente con el borde de la mesa, ni una mota de polvo ni un papel suelto. Era el escritorio de alguien que se había ido de manera deliberada, con control total sobre su salida. No había dramatismo, solo ausencia con propósito. Él llamó a Lucía, su asistente. ¿Dónde está Alba? La pregunta resonó en el espacio abierto lo suficientemente alto como para que varios la escucharan. Lucía, siempre eficiente, revisó su bandeja de entrada. No ha confirmado la reunión de las 12, señor. No hay respuesta a mis correos de esta mañana. Mi marido frunció el ceño. No era posible que yo no estuviera ahí. En su mente, yo siempre estaba ahí. 5 años de siempre estar ahí habían construido esa expectativa como si fuera ley de física. Entonces, abrió su correo electrónico. Entre los mensajes de rutina sobre presupuestos y reuniones con clientes,
había uno de recursos humanos. El asunto decía simplemente: denuncia formal. Ref. AM 2024 10-18. Lo abrió. El texto era breve y burocrático, del tipo que usan los abogados cuando quieren decir mucho sin decir nada. Por la presente se le notifica la recepción de una denuncia formal presentada por la empleada Alba Márquez González, número de personal 0342. Documentos adjuntos disponibles en carpeta segura. Se requiere su no intervención en el proceso según protocolo de denuncias internas. Los archivos adjuntos eran imposibles de abrir sin la clave de recursos humanos, pero los nombres de los archivos decían todo: cronología, incidentes .pdf, evidencia, accesos no autorizados, XLX, testigos, declaraciones .pdf, política antiacoso, violaciones.pdf. Cada nombre era una puerta cerrada que ocultaba una habitación llena de verdad documentada. Mi marido, según Javier, que lo observaba desde su mesa fingiendo trabajar en código, palideció de esa manera particular que tiene la gente cuando entiende que ha calculado mal. Llamó al director de recursos humanos, Fernando, un hombre de 50 años que llevaba 30 en departamentos de personal y que había visto suficientes casos como estos para no sorprenderse por nada. Fernando, necesito ver esos documentos ahora. La respuesta fue cortés pero firme. Lo siento, señor director, pero la política es clara. Una vez que se activa el protocolo de denuncia, usted queda recusado del proceso. El caso lo maneja el Consejo de Administración y Asesoría Legal Externa. Yo solo soy el canal de recepción. Mi marido colgó sin despedirse. Ese fue su primer error del día: perder la compostura frente a testigos. El segundo error llegó 5 minutos después, cuando intentó acceder a mis archivos en el servidor compartido. Todos mostraban el mismo mensaje: acceso denegado por orden administrativa. Contacte con departamento legal. Yo había trabajado con el equipo de IT la semana anterior para asegurar que mis archivos de trabajo estuvieran protegidos y respaldados. Había usado mi autoridad como responsable de cumplimiento para implementar medidas de seguridad de datos. Ahora esas mismas medidas lo bloqueaban a él. Alrededor de las 10, mientras yo todavía estaba en el café viendo entrar y salir a los mensajeros, mi marido recibió una llamada de su asistente legal. Hay 2 personas en recepción que quieren verte. Dicen que son del juzgado de lo social número 3 de Madrid. En ese momento, según me contaría después el mismo guardia Miguel, que me había visto devolver mi identificación 1 hora antes, la expresión de mi marido cambió completamente. El color ya no solo había desaparecido de su cara, sino también la máscara de control que siempre llevaba puesta. Bajó a la sala de reuniones pequeña, la que usaban para conversaciones confidenciales con clientes. Allí estaban 2 oficiales de justicia con sus identificaciones y sus portafolios de cuero negro, una mujer de unos 40 años con el pelo recogido en un moño apretado y un hombre más joven que tomaba notas en una tablet. No eran policías, pero tenían esa misma aura de autoridad burocrática que es imposible de ignorar. —¿Señor Álvaro Mendoza? —preguntó la mujer. Mi marido asintió. Venimos a notificarle oficialmente la presentación de una demanda laboral por despido improcedente y acoso laboral, así como la solicitud de medidas cautelares para protección de evidencia digital y prevención de represalias. Le entregaron un sobre grueso. Él lo tomó con manos que, me jurarían después, los que estaban cerca, temblaban ligeramente. La sala de reuniones tenía paredes de cristal. Esas mismas paredes que habían servido para mostrar transparencia, para que todos vieran las decisiones importantes siendo tomadas, ahora mostraban otra cosa:
rendición de cuentas, caminando en línea recta hacia quien pensaba que estaba por encima de ella. Los empleados que pasaban por el pasillo no miraban directamente, pero todos miraban. En una oficina abierta no hay secretos. Las paredes de cristal no perdonan. El oficial más joven explicó el contenido. Tiene usted 15 días para presentar su contestación a la demanda. También se le notifica que por orden judicial queda prohibido el acceso, modificación o eliminación de cualquier archivo digital relacionado con la denunciante, Alba Márquez González. Un perito informático designado por el juzgado procederá a realizar copias forenses de los sistemas relevantes. Su cooperación es obligatoria. ¿Tiene alguna pregunta? Mi marido no preguntó nada. Firmó el acuse de recibo con su pluma Montblanc, la misma que usaba para firmar contratos millonarios y documentos constitutivos. Su firma, habitualmente amplia y segura, salió pequeña y torcida. Los oficiales recogieron sus cosas, le dieron una tarjeta con información de contacto del juzgado y se fueron. El sobre grueso quedó sobre la mesa de cristal, visible para cualquiera que pasara cerca. Cuando mi marido volvió a su despacho, en la quinta planta con vistas a la Gran Vía, encontró otro sobre esperándolo. Este era del Consejo de Administración. Dentro, una carta firmada por los 3 consejeros independientes, esos que existían en el papel organizativo, pero que rara vez ejercían su autoridad. Ahora sí lo hacían. La carta era breve. Por la presente, se le convoca a reunión extraordinaria del Consejo mañana, a las 10:00 horas, para tratar asunto urgente relacionado con denuncia de irregularidades administrativas. Su presencia es obligatoria. Se recomienda asistencia de asesor legal. Según Marta, que pasó por su despacho llevando informes de cierre mensual que necesitaban firma, mi marido estaba sentado en su silla giratoria de cuero, mirando por la ventana hacia la ciudad. No la miró cuando entró, no firmó los papeles, solo dijo, con una voz que ella describió como hueca: «Déjalos ahí». Ella los dejó y salió sin hacer ruido. El edificio sabía. Toda esa estructura de cristal, acero y ambición colectiva sabía que algo había cambiado. Las conversaciones en la cocina donde preparaban café se apagaban cuando cierta gente entraba. Los mensajes de Slack internos circulaban con más cuidado. Alguien había desafiado al rey y el reino estaba reconfigurándose para entender qué significaba eso. Yo recibí todos estos informes por mensajes, llamadas breves, correos discretos. Cada pieza de información era una confirmación de que el plan estaba funcionando. No con explosiones dramáticas, sino con el peso acumulativo de procedimientos correctos ejecutados en el orden correcto. Carmen me llamó a las 12:30. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. «Tranquila», respondí. Y era verdad. Por primera vez en meses estaba completamente tranquila. Las paredes de cristal que una vez habían mostrado ambición ahora mostraban algo más necesario: consecuencias. El resto de la mañana perteneció al proceso, esa maquinaria lenta pero implacable que es el derecho laboral español cuando se activa correctamente. El Consejo de Administración convocó sesión especial para el día siguiente, pero la realidad es que el trabajo ya había comenzado mucho antes de que nadie se sentara en una sala de juntas. Los consejeros independientes, esos 3 nombres que aparecían en los documentos corporativos y que mi marido había tratado como decorado legal, recibieron mi dossier completo a primera hora de la tarde. Carmen me llamó a las 3 para confirmar que el paquete había llegado. Los 3 lo han abierto. Uno de ellos, Martín Solís, me acaba de llamar. Quiere reunirse contigo mañana antes de la sesión del Consejo. Martín era el consejero más antiguo,
un exdirector financiero de una empresa del IBEX 35 que llevaba en el consejo desde los primeros días de la compañía. Siempre había sido cordial conmigo, pero distante, como si su papel fuera puramente testimonial. Ahora, al parecer, ese papel estaba cambiando. La reunión fue en un hotel discreto cerca de Atocha, en una sala pequeña que olía a café recién hecho y a alfombra cara. Martín llegó con una copia impresa de mi dossier, llena de marcadores amarillos y notas escritas a mano en los márgenes. No perdió tiempo en cortesías. Alba, llevo 7 años en este consejo y nunca había visto documentación tan completa sobre un caso interno. Esto no es una queja, es una auditoría forense. Se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo mientras hablaba. Cuando acepté el puesto de consejero independiente, pensé que sería rutinario. Firmar cuentas anuales, aprobar presupuestos, esas cosas. Pero esto es exactamente para lo que existen los consejeros independientes. Para cuando el sistema normal de gobierno corporativo está comprometido por conflictos de interés. Le pregunté qué iba a pasar en la reunión del consejo. Él sonrió de manera cansada. Va a ser incómodo. Tu marido va a tener a su abogado. Va a intentar encuadrar esto como un asunto personal, un problema matrimonial que no tiene lugar en la empresa. Pero yo ya he hablado con los otros 2 consejeros independientes. Hemos contratado asesoría legal externa, un despacho especializado en gobierno corporativo, y hemos pedido una auditoría forense de sistemas, no solo de tus archivos, sino de todos los accesos administrativos de los últimos 6 meses. Eso era más de lo que esperaba. ¿Cómo lo convenciste tan rápido? Martín guardó sus gafas. No tuve que convencer de nada. Tu documentación habla sola. Y además, esto no es la primera vez que vemos señales de que algo andaba mal. Pequeñas cosas que dejábamos pasar. Decisiones erráticas, conflictos de interés menores que justificábamos como estilo de gestión emprendedor. Pero tu dossier une todos los puntos, y cuando unes los puntos, lo que ves no es bonito. El día de la reunión del consejo amaneció gris, de esos días madrileños de noviembre, donde el cielo parece una manta sucia. Yo no asistiría a la reunión, por supuesto. Era parte denunciante, no parte deliberante. Pero Carmen sí estaría allí, como mi representante legal, con derecho a presentar evidencia y responder preguntas. Me instalé en su despacho con Roberto, que me traía té cada hora y actualizaciones cada vez que Carmen le mandaba mensajes desde la sala de juntas. La reunión empezó a las 10 en el hotel donde teníamos los grandes eventos corporativos. Un meliá en castellana, con salas de conferencias que se alquilaban por días. Mi marido llegó con 2 abogados, ambos de un despacho grande que hacía trabajo para la empresa. Ya eso era un conflicto de interés que Carmen señaló de inmediato. No pueden representar al señor Mendoza en un caso contra la empresa porque también representan a la empresa. Sugiero que busque asesoría independiente. Los abogados se miraron entre sí, mascularon algo sobre asesoría preliminar y se fueron. Mi marido quedó solo. Carmen presentó mi caso no como una narrativa emocional, sino como un informe de auditoría. Llevaba una presentación en PowerPoint, cosa que inicialmente me pareció fría, pero que ella insistió que era necesaria. Los consejos de administración entienden diapositivas, me había dicho. Entienden datos, gráficos, comparativas. Vamos a hablar su idioma. Diapositiva 1. Estructura organizativa de la empresa mostrando las líneas de reporte, con las anomalías marcadas en rojo donde mi marido había cortocircuitado los procesos normales. Diapositiva 2. Cronología de incidentes.
20 meses de pequeñas infracciones que construían un patrón. Diapositiva 3. Análisis de accesos no autorizados a mis archivos, con gráficos que mostraban picos de actividad a horas inusuales. Diapositiva 4. Comparativa entre mis contribuciones medibles a la empresa versus el tratamiento que había recibido. Según Carmen me contó después, la sala se fue quedando en silencio conforme avanzaba la presentación. Mi marido intentó interrumpir varias veces, pero Martín, que presidía la sesión, lo cortaba. Señor Mendoza, tendrá su turno para responder. Ahora escuchamos la presentación completa. La diapositiva que más impacto tuvo fue la que comparaba la política escrita de la empresa sobre conflictos de interés con las acciones reales de mi marido. Ahí estaba todo. El contrato con la empresa de catering de su primo que cobraba 20% más que el mercado. La contratación de su excompañero de universidad para un puesto senior sin proceso de selección abierto. El viaje a Tailandia facturado como desarrollo de negocios que coincidía exactamente con las fechas de las vacaciones que había publicado en Instagram. Pequeñas cosas, todas ellas, pero juntas dibujaban a alguien que veía la empresa como extensión de su patrimonio personal. Mientras esto pasaba en la sala de juntas, otro proceso se desarrollaba en la oficina. Un equipo forense de IT, contratado por los consejeros independientes, estaba haciendo copias de los servidores y analizando registros de acceso. Eran 3 técnicos de una empresa especializada en evidencia digital, el tipo de gente que trabaja en casos judiciales y que sabe que cada clic deja huella. Instalaron sus equipos en la sala de servidores y comenzaron a extraer logs. Lo que encontraron confirmó todo lo que yo había documentado y añadió cosas que ni siquiera sabía. Mi marido había accedido a correos de otros empleados usando credenciales de administrador que técnicamente tenía, pero que nunca debería haber usado para espionaje interno. Había modificado registros de tiempo de algunos empleados para justificar despidos. Había enviado correos desde cuentas de la empresa a su abogado de divorcio, mezclando asuntos personales con recursos corporativos. Recursos humanos, bajo la dirección de Fernando y la supervisión de la asesoría legal externa, comenzó a programar entrevistas. Empezaron con Lucía, la asistente ejecutiva que había sido el canal para muchas de las directivas irregulares de mi marido. Lucía, según supe después, lloró durante la entrevista. No de tristeza, sino de alivio. Pensé que era normal, dijo. Pensé que así se manejaban las empresas familiares, pero sabía que algo estaba mal cuando me pidió que convocara esa reunión para humillar a Alba públicamente. Eso no era trabajo, era crueldad. Entrevistaron a gerentes que habían normalizado lo anormal para mantener la paz. Paz, entendí de nuevo, es a menudo solo silencio comprado a 100%. Crédito, y ese crédito eventualmente vence. Carlos, el director de ventas que reportaba directamente a mi marido, admitió que había visto las señales, pero que no era su lugar cuestionar decisiones ejecutivas. Patricia, de marketing, contó cómo había sido presionada para excluirme de reuniones estratégicas sin razón clara. Javier, mi aliado discreto de desarrollo, proporcionó correos donde mi marido le había pedido información sobre mis proyectos para coordinación, pero que claramente era vigilancia. Para media tarde del segundo día de investigación, el cuadro estaba completo. No era solo un caso de acoso laboral a una empleada. Era un patrón sistemático de mal gobierno corporativo, de confusión entre propiedad y gestión, de uso de recursos empresariales para agendas personales. Era, en palabras del abogado externo, que asesoraba al consejo, un libro de texto de cómo no dirigir una empresa. El consejo se reunió de nuevo al tercer día
esta vez sin mi marido presente. Votaron por unanimidad, incluido el voto del consejero que mi marido había nombrado personalmente, suspender su autoridad ejecutiva pendiente de investigación completa. Las razones citadas fueron conflictos de interés no gestionados, potencial represalia contra denunciante protegida y uso inadecuado de recursos corporativos. Nombraron un ejecutivo interino, una mujer llamada Elena Torregrosa, que venía de fuera de la estructura familiar de la empresa. Elena había sido directora de operaciones en una empresa de software más grande y tenía reputación de profesional seria. Aceptó el puesto con condiciones que sonaban a aire fresco: restauración de procesos claros, recursos humanos independiente con reporte directo al consejo, líneas de reporte transparentes sin interferencia familiar. Carmen me llamó esa tarde para darme las noticias. Yo estaba caminando por el retiro. Necesitaba aire y movimiento después de días de estar encerrada esperando. El consejo votó la suspensión. Tu marido está fuera de la gestión diaria. Elena empieza mañana y el consejo ha aprobado tu reincorporación inmediata con garantías escritas de no represalia. Me senté en un banco cerca del estanque. Había patos nadando en círculos perezosos, niños corriendo con globos, parejas mayores caminando despacio tomadas de la mano. La vida normal continuaba mientras mi vida se reconfiguraba por completo. ¿Cómo lo tomó?, pregunté. Carmen suspiró. ¿Cómo lo toman todos los hombres que nunca han escuchado no? Con incredulidad primero, con rabia después. Pero Alba, aquí está lo importante. El sistema funcionó. Escribiste las reglas, documentaste las violaciones, activaste los mecanismos correctos y el sistema respondió. No perfectamente, no rápido, pero respondió. La empresa no se derrumbó. Los proyectos continuaron. Los clientes siguieron siendo clientes. Los empleados siguieron trabajando, tal vez con un poco más de esperanza de que las reglas realmente importaban. Los sistemas quieren funcionar cuando los dejas. La gente quiere decir la verdad cuando la verdad tiene un pasillo por donde caminar. Y yo acababa de construir ese pasillo, ladrillo por ladrillo, documento por documento, hasta que fue lo suficientemente ancho como para que la justicia pasara por él. La resolución no llegó como un titular de periódico, ni como un momento dramático de justicia televisada. Llegó como una pila de acuerdos legales firmados en oficinas con luz fluorescente y como el recableado silencioso de una vida que había estado conectada de manera defectuosa. Las semanas que siguieron a la suspensión de mi marido fueron de reuniones en salas neutrales, correos con lenguaje preciso y negociaciones donde cada palabra se pesaba como si costara oro. El consejo me ofreció mi reincorporación inmediata con pago retroactivo desde el día de mi despido teatral. Fernando de Recursos Humanos me llamó personalmente para disculparse, no por él, sino por el sistema que había permitido que las cosas llegaran tan lejos. Debería haber visto las señales, me dijo. Debería haberlas escalado antes. Pero en empresas pequeñas donde los fundadores son familia, a veces uno racionaliza demasiado, espera demasiado, tolera demasiado. Le agradecí la honestidad. La honestidad, después de meses de teatro, era refrescante. Acepté la reincorporación, pero con condiciones. No quería volver a mi antiguo puesto, no en el mismo edificio, no con la misma dinámica. Propuse una transición a un rol de consultora externa, especializada en gobierno corporativo y cumplimiento. La empresa aceptó. Firmamos un contrato de 2 años con un mandato claro: ayudar a profesionalizar los procesos de gestión, desarrollar políticas de conflicto de interés más robustas,
implementar una verdadera estructura de denuncia de irregularidades que no fuera solo papel. El salario era mejor que mi posición anterior. El respeto implícito en el acuerdo era invaluable. Mi participación accionaria, que había sido cuestionada sutilmente durante años, se confirmó oficialmente. Los documentos constitutivos se enmendaron para reflejar mis contribuciones de capital inicial, que habían venido de mi herencia cuando murió mi abuelo, y que yo había invertido en la empresa en sus primeros días. Los créditos de propiedad intelectual se corrigieron. Mi nombre volvió a aparecer en las patentes de software y en los documentos de registro de marca, donde siempre había pertenecido, pero de donde había sido gradualmente borrado. Elena, la nueva directora ejecutiva interina, me llamó para reunirnos en un café neutral, ni su territorio ni el mío. Nos encontramos en un lugar pequeño en Malasaña que servía el mejor café de filtro de Madrid. Ella era directa de la manera que son las mujeres que han tenido que probar su competencia 1000 veces. «No voy a fingir que esto es fácil», me dijo. «Una empresa donde el fundador está suspendido y su exesposa es consultora principal es compleja. Pero he revisado tu trabajo. Es sólido, es necesario. Y si vamos a profesionalizar esta compañía de verdad, te necesitamos». Le pregunté qué le habían contado sobre mí. Sonrió. «Tu marido intentó advertirme de que eras difícil, poco colaborativa, demasiado rígida con las reglas. Lo tomé como recomendación. En mi experiencia, cuando un hombre dice que una mujer es difícil, normalmente significa que ella tiene estándares». Nos reímos. Fue la primera vez que me reí de verdad en semanas. El consejo también me ofreció consideración para el puesto de CEO permanente cuando terminara el periodo de Elena. Rechacé. No porque no pudiera hacerlo, sino porque nunca había querido un trono. Quería sistemas que funcionaran, reglas que se respetaran, procesos que sobrevivieran más allá de las personalidades. Un CEO tiene que ser político, además de gerente. Yo prefería ser arquitecta de sistemas, no reina de personas. Mientras la empresa se reorganizaba, yo buscaba mi próximo capítulo. Encontré una oficina 3 calles más allá del antiguo edificio, en un 4º piso de un edificio antiguo con ventanas altas y una puerta que cerraba suavemente. Tenía luz natural todo el día, pisos de madera que crujían, con historia y espacio suficiente para 3 escritorios y una sala de reuniones pequeña. Firmé el contrato de alquiler un martes lluvioso de noviembre y sentí que firmaba algo más que un arrendamiento. Firmaba independencia. Registré una pequeña firma consultora. El nombre fue lo más difícil de decidir. Nada grandioso, nada que prometiera más de lo que podía entregar. Al final elegí Márquez Gobernanza, simple y claro. El registro mercantil procesó los papeles en 2 semanas. Abrí una cuenta bancaria empresarial. Contraté a un gestor para los impuestos y a un diseñador para crear una página web profesional, pero sin pretensiones. Cada paso era pequeño, pero cada paso era mío. Contraté a 2 personas para empezar. La primera fue Patricia de Marketing, la que había sido presionada para excluirme de reuniones. Cuando le ofrecí el puesto de directora de comunicaciones y desarrollo de negocio, lloró al teléfono. «Pensé que mi carrera había terminado cuando testimonié contra tu marido en la investigación», me dijo. «Pensé que ninguna empresa querría a alguien que causó problemas». Le dije que no había causado problemas, sino que había dicho la verdad, y que esa era exactamente la clase de persona que quería en mi equipo. El segundo fue Javier, el desarrollador que había sido mi aliado silencioso durante años. Le ofrecí un rol híbrido, parte consultoría técnica, parte desarrollo de herramientas de cumplimiento que pudiéramos licenciar a otras empresas.
He estado esperando que me llamaras, me dijo cuando nos reunimos para hablar de la oferta. Llevo 2 meses actualizando mi currículum, pero esperando tu llamada primero. Sabía que ibas a construir algo nuevo. Quería ser parte de ello. El coraje crece donde se le da luz y tareas. Eso lo aprendí viendo a Patricia y Javier transformarse en las primeras semanas. Patricia, que había sido tímida y complaciente, ahora presentaba ideas con convicción. Javier, que había mantenido la cabeza baja durante años, ahora proponía innovaciones audaces. La gente florece cuando el ambiente no está envenenado por miedo y favoritismo. Es simple, pero muchas organizaciones no lo entienden. En cuanto a mi marido, la investigación del Consejo concluyó después de 6 semanas. Los resultados fueron lo que se esperaba: violaciones múltiples de políticas de conflicto de interés, uso inadecuado de recursos corporativos, creación de ambiente laboral hostil. El Consejo le ofreció 2 opciones: renuncia voluntaria con un paquete de salida razonable, pero no generoso, o despido, con causa que afectaría su capacidad de conseguir posiciones ejecutivas futuras. Eligió la renuncia. Leyó una declaración preparada en una reunión de toda la compañía donde aceptaba errores de juicio sin admitir responsabilidad real. Nadie le creyó, pero nadie lo contradijo. Era el final más limpio disponible. Su participación accionaria se mantuvo, pero su rol de gestión terminó. El Consejo implementó nuevas reglas. Ningún accionista familiar podía tener autoridad ejecutiva sin aprobación unánime del Consejo Independiente. Las políticas que yo había escrito años atrás, pero que habían sido ignoradas, se adoptaron formalmente. La empresa no se convirtió en perfección de la noche a la mañana, pero el arco comenzó a doblarse hacia mejores prácticas. El matrimonio terminó con menos teatro que la reunión que comenzó esta historia. Nos sentamos con mediadores en una oficina neutral y dividimos lo divisible. El piso de Chamartín para él, mi participación en la empresa claramente documentada para mí. No había hijos que considerar, no había mascotas que dividir, solo activos, deudas y el desmantelamiento administrativo de 6 años compartidos. Firmé los papeles con la misma pluma que había usado para firmar nuestro certificado de matrimonio. La ironía no se me escapó. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, me preguntó en nuestro último encuentro cara a cara, en la oficina del abogado mediador. No había rabia en su voz, solo incomprensión genuina. Para él, yo había traicionado el orden natural de las cosas. Yo había roto el pacto no escrito, donde mi lugar estaba definido por mi relación con él, no por mi trabajo. Le miré a los ojos y le dije la verdad. No te hice nada a ti, me defendí a mí misma. Hay una diferencia. Él no respondió. Tal vez entendió, tal vez no. Ya no era mi problema resolver ese rompecabezas. Mantuve mi calma del modo que un piloto mantiene la altitud atravesando turbulencia, confiando en instrumentos, no en ruido. Los instrumentos eran mis documentos, mis políticas, mis aliados, mi abogada, el sistema legal que funcionó cuando se le dio evidencia adecuada. El ruido era todo lo demás, las opiniones, los chismes, los intentos de mi marido de renarrativizar los eventos como traición personal en lugar de consecuencias profesionales. Fuera del edificio donde había ocurrido tanta parte de esta historia, el otoño había comenzado a comerse los bordes de la ciudad. Las hojas de los plátanos de sombra de la Gran Vía cubrían las aceras como confeti viejo. El aire olía a castañas asadas y a ese frío limpio que llega antes del invierno real. Madrid se preparaba para diciembre, para luces navideñas y turrones, y el ciclo perpetuo de una ciudad que siempre está llegando a algún lugar.
Yo también estaba llegando a algún lugar, pero no era un destino geográfico. Era un lugar más conceptual. Un lugar donde mi trabajo definía mi valor, no mi relación con un hombre. Un lugar donde las reglas se aplicaban uniformemente, donde el proceso importaba, donde la documentación protegía a los vulnerables en lugar de servir solo a los poderosos. Si alguien me pregunta ahora sobre el lugar, digo esto: un lugar no es un favor concedido por el poder. Es una fundación construida por trabajo, registrada con cuidado, defendida por ley y ocupada con la cabeza en alto. No es algo que te dan, es algo que construyes, ladrillo por ladrillo, documento por documento, decisión correcta tras decisión correcta, hasta que es lo suficientemente sólido como para sostener tu peso completo. Ese es el lugar que reclamé y sostiene